Señores y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Estoy en esta parte del programa hablando con Alexis Molinares, ecólogo y consultor ambiental sobre la zona marítimo terrestre. Te planteaba, adquirir una propiedad, adquirir un terreno, no estaba en la zona marítimo terrestre. Con el pasar de los años van a actualizar los mapas. Me decías que se llama el deslinde. En el deslinde de momento, ahora mi propiedad sí cae en la zona marítimo terrestre. ¿Qué pasa ahí? Pues, típicamente tú no puedes tener el derecho propietario sobre la zona marítimo terrestre. Ya decía anteriormente en el otro segmento que cuando uno está cerca de la zona marítimo terrestre, es un bien de dominio público, no puedes registrarlo a nombre de una entidad privada, una persona, etcétera. Así que el terreno que se pierde o que gana el mar, por decirlo así, es una ganancia del Estado. Y tú lo perdiste literalmente si tú tienes una propiedad y se empieza el terreno a deslizar porque está afectado por las marejadas, por la zona marítimo terrestre, y eso sería algo típico, ¿verdad? Que sería objeto de un deslinde nuevo, etcétera. Pues tú perdiste tu propiedad y no hay compensación ninguna. No puedes ir detrás de nadie a buscar una compensación. Así reza, ¿verdad? La ley. Así que, acá en un buen cristiano, mala suerte. ¿Qué pasaría en el caso de que no hay deslizamiento, no he perdido terreno, sigue estando todo igual, pero el que está tirando los mapas, de momento corrió el lápiz? Porque entiende que ahora es un poquito más. Pero el problema del deslinde de zona marítimo terrestre es un asunto técnico, que lo hace un agrimensor, está certificado, y la agencia, el Departamento de Recursos Naturales, es quien utiliza el deslinde que ha preparado un agrimensor, que es un profesional, ¿verdad?, cualificado para eso, y lo certifica, se asegura de que cumple con la reglamentación y se adopta como la ley del Estado a esos fines. Tú podrías tener una discrepancia con eso, quizás puede ser que haya discrepancia entre dos agrimensores, no es una discrepancia amplia, pero puede haber una discrepancia menor y tú tendrías derecho a traer tu propio agrimensor y presentar otra mensura para asegurarte de que ese deslinde está adecuado. Usualmente siempre hay un margen, ¿verdad? Ahí razonable para poder atender esas situaciones, pero el hecho concreto es que tú no puedes tener el derecho propietario sobre la zona marítimo terrestre. Y si esa zona es una zona dinámica que cambia porque la costa está cambiando continuamente, pues tú estás sujeto a eso y lo disfrutaste el tiempo que puedas disfrutarlo. Si es una casa, una propiedad que tú heredaste y la conoces desde niño y te la dejó tus padres, etcétera, y tuviste la dicha de disfrutarla por 60, 70 años, pues cuando se acabó la dicha, porque el mar se fue comiendo tu propiedad poco a poco, pues perdiste ese derecho. No puedes reclamarle a nadie porque tú ves los límites. A veces tú ves propiedades que ves en los estacados y ves los pilotes que están la costa afuera, pues ahí quizá hubo una estructura en un momento dado, pero a nadie puede reclamarle que yo tengo derecho a construirla ahí porque tuvo anteriormente una propiedad. Ok, pero en el caso que todavía eso no ha ocurrido, tiraron los mapas, el agrimensor determina que sí está en la zona marítimo terrestre, mi propiedad entonces cambia. Tú podrías, cambia el valor, cambia los usos que se pueden, porque los usos en la zona marítimo terrestre están reglamentados. Y no todos los usos tienen que ser usos que sean afines con la naturaleza de la zona marítimo terrestre. Tú no puedes tener en la zona marítimo terrestre un uso que vaya en contra de la conservación de ese espacio. Así que hay unas limitaciones que entran en juego ahí. Todas las costas nuestras están sujetas a lo que llaman la ley de manejo de la zona costanera. Eso es 1 kilómetro desde la margen de la costa, tierra adentro. La ley federal de manejo de zona costanera que se utiliza en Puerto Rico y se ha adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Y eso impone reglamentación y le dice a la agencia, usted tiene que reglamentar los usos en ese kilómetro, pero es más estricto, obviamente, cuando tú estás dentro de ese kilómetro en la franja que se designa como zona marítimo terrestre. Si nos dejamos llevar por eso, entonces en Loíza hay unas propiedades que prácticamente el mar ha logrado acceso. Sí. Y lo que va a ocurrir, hay unos conflictos serios, y por eso es que se legisló la zona marítimo, la ley de manejo de la zona costanera, porque es un área de conflicto, es un área donde, acuérdate que las leyes entran en un momento en la historia, se legisla en un momento dado para atender una circunstancia particular,
Y no quiere decir que en ese momento que entraron se pueden resolver todos los conflictos. Tú tienes la infraestructura del país metida en la zona costanera, buena parte de esa infraestructura del país está encima y si no colindando con la zona marítimo terrestre, tiene las plantas de energía eléctrica, tiene muchas carreteras, tiene un sinnúmero de cosas que son de valor para el país que están ahí. Pero eso se construyó sin la visión y sin el entendimiento de cómo funcionaba esa zona en su momento. Ahora vemos los conflictos, ahora tenemos que empezar a hacer los ajustes, prepararnos para, ¿verdad?, adaptarnos a esos cambios. No vamos a poder mover el aeropuerto, ¿verdad?, para adentro, pero el aeropuerto está muy cerca de áreas de inundación por marejada. Eso te iba a preguntar, Sí, porque sí. ahora mismo, si nos dejamos llevar por lo que tú me estás planteando aquí de la zona marítimo terrestre, aquí hay un montón de edificaciones, de Sí. estructuras. Y estamos hablando de billones, pero largos de dólares. Si tú quisieras salvar esos conflictos, ¿verdad?, con el efecto que vamos a tener en los próximos 50, 100 años, digamos, con el evento de aumento de los niveles del mar. Pero fue el propio gobierno el que propició eso. Sí, pero en el momento que se propiciaron muchas de estas cosas no había una conciencia. Para decirte más, por ejemplo, tú que conoces bien esa área, las arenas las dunas, que era la barrera natural de toda esa área de Loíza, Piñones, que era la barrera natural para tener esas aguas de alta energía del Océano Atlántico que no entraran tierra adentro, porque el agua salada tierra adentro Yo cuando daña pequeño recursos, recuerdo ¿verdad? esas dunas de arena Pues eso allí. se utilizó para construir la pista del Sí. aeropuerto internacional ahí de Isla Verde, Luis Muñoz Marín, y se sacó arena de ahí y los caminos llevaban directo a la pista, a mediados de pista, entraban los camiones para mezclar el concreto y sacó arena del fondo en Laguna San José, hay 3 grandes fosas allá debajo de arena que se sacó para esa construcción. Eso no se puede hacer en estos tiempos, uno no va madurando la conciencia ambiental, pero hay unos conflictos presentes ahí que hay que lidiar con ellos, así que no podemos echarnos a llorar a una esquina, hay que tratar de entender cuáles son los conflictos y como te decía ahorita, si tuviste la dicha de estar en una propiedad que colindaba con la zona marítimo terrestre y tú abrías la puerta cristálica ahí cerca de la costa y por la noche la brisa y eso era muy agradable, pero si eso se está acabando porque se está eliminando esa costa por efecto de la erosión y porque estás perdiendo costa, pues cuando llegue al escalón de la casa o cuando la calle se recueste y se vaya así del lado, pues ya dejará de ser, el disfrute lo perdiste y no hay manera de compensarte de ninguna otra forma. No va a venir el Estado a decirte, como el mar se metió a tu propiedad o se llevó la costa, pues yo Estado te voy a dar 2 cuerdas de terreno más atrás, eso no va a pasar. Pero espérate. Ay, puse la mano así, me acordé. Linda manita. En Vieques hubo una controversia referente con esa situación de la zona marítimo terrestre y allí se crearon muros de contención y después el Estado planteaba que esos muros no podían estar allí. Bueno, porque tú no puedes construir en la zona marítimo terrestre, técnicamente no puedes construir. Yo no puedo controlar un rompeolas, Tendrías que hacerlo con permiso de la autoridad, en este caso el Cuerpo de Ingenieros, el Departamento de Recursos Naturales. En algunos casos eso se autoriza a tirar roca, cuando hay otras construcción de infraestructura que es valiosa. Nosotros tenemos por ahí, por ejemplo, el Fortín de San Jerónimo, que está de frente ahí al área de San Jerónimo, pues eso se está cayendo, doblando, porque está de frente ahí. Pues se ha autorizado un proyecto de conservación y las murallas del Morro lo mismo para tirar roca. Esa roca va a la zona marítimo terrestre, pero es que ahí estamos tratando de proteger otro bien, en este caso un bien cultural e histórico, y se sopesan las cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el bien de preservar tu propiedad? Hay un bien común, pues un bien histórico y cultural de todo el pueblo de Puerto Rico versus la propiedad individual de una persona que vaya a pilotear o a tirar concreto o a hacer una barrera para tratar de detener algo que realmente va a ser muy difícil de detener en un periodo de tiempo relativamente corto ahora. Déjame darle la bienvenida al pastor Aquiles Fonmayor. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Falú. Feliz año nuevo. Igual. Saludo Placer. a panelistas y a todos ustedes. Feliz año 2016. No había tenido la oportunidad de decírselos. Agradezco a Dios la oportunidad de siempre estar en este prestigioso programa. Que Dios les bendiga. Pastor, los tiempos están cambiando. Hoy en día se habla del calentamiento global. De hecho, como conocíamos a Puerto Rico hace muchos años atrás, no es el Puerto Rico de hoy día. Muchos dirían por ahí que eso se debe a la mano del hombre. Sin duda alguna. Una de las cosas que hemos hablado en otras ocasiones es precisamente la poca visión que hemos tenido nosotros como mayordomos, como administradores del medio ambiente que Dios nos colocó. Si en algo coincidimos mucha gente, es que esta casa grande que es el mundo en el que vivimos,
nosotros no hemos sabido administrarlo. Escuchaba con detenimiento los planteamientos del profesor universitario sabías que había querido estudiar medicina en alguna ocasión, ¿no? Y yo me pregunto, y me preguntó si puede responderme, porque me imagino que sigue soñando con la medicina y leyendo y le interesan los temas médicos. Sí, si lo traspolamos a lo que usted es hoy en día, un asesor de medio ambiente y de ecocultura, ¿cómo diagnosticaría a Puerto Rico en ese sentido? Pues tenemos un paciente, ¿verdad?, en estado bastante crítico. Es un componente más de nuestro funcionamiento como sociedad, como país. Es un ángulo más que hay que examinar, un ángulo que tiene unos impactos económicos severos. Fíjate. Y hay que mirarlo desde cambios de actitudes. ¿Hay conciencia ambiental en Puerto Rico? Sí, yo creo que en Puerto Rico hemos logrado un nivel de conciencia ambiental muy alto en los últimos años, eso se ha visto, las generaciones nuevas, a pesar de que a veces uno ve, las cosas que ve hacia afuera no dicen mucho, pero realmente hay un grado de conciencia ambiental muy alto. El problema es que cómo uno puede eso compaginarlo con las necesidades reales de pies en la tierra de un país que tiene unas presiones de generar empleo, de crear actividad económica, de darle un estándar de vida al pueblo, que la gente exige, y se dan cuenta que todo lo que tú exiges para un estándar de vida alto tiene por otro lado un contrapeso de un impacto de carácter ambiental. Fíjate, Falú, con todo respeto, yo creo que el nivel de conciencia no es tan alto y respeto, ¿verdad?, la visión del profesor, pero lo que yo veo es que si lo comparamos con el pasado, quizás ha crecido mucho, pero si lo comparamos con la necesidad vigente, con la realidad vigente, yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. En este momento, nosotros tenemos una noticia, los fenómenos de la niña y el niño este año se auguran más severos que todos los años. ¿Debido a qué? Estamos viendo el deterioro. Puerto Rico no pareciera ser una isla. Muchas veces yo me asombro cómo es que la gente del área metropolitana llama isla al interior. Muchas veces no nos vemos como si estuviéramos en una isla. De hecho, el año pasado salían los medios de comunicación que el 80% de los boricuas no saben nadar. Leíamos que si vemos el consumo de pescado, que a ti y a mí nos gustan mucho, es el más caro acá, el consumo de carne más cara que hay en Puerto Rico. Y cosas como esas nos dicen que no hay una visión de administrar y mantener aquello que nos es propio, que es como nuestra casa. Y yo creo, decía en estos días en la congregación, que como somos en la casa, somos en la iglesia, somos en la calle y somos en el lugar donde vivimos. Déjame hacer la pausa, y al regreso de la pausa voy a entrar también a tocar con Alexis el tema de la basura, ¿verdad? Ya que estamos hablando, ¿verdad?, de la conciencia ambiental. Ya Puerto Rico prácticamente los vertederos. Nosotros tenemos 27 vertederos, de los cuales 20 de ellos no cumplen con ninguna reglamentación federal y estatal. ¿Cómo es? De los 27, 20 no cumplen con la reglamentación ni federal ni estatal. O sea, tenemos 27 vertederos operando. Y de esos 27 vertederos operando, 20 no cumplen ni con regulaciones estatales ni federales. Tienen órdenes de cierre muchos de ellos, no se han cerrado algunos porque no hay opciones viables que entienda el Estado que rápidamente puedan moverse. Mientras tanto, hemos acogido como solución colocar, y esto es como bien dramático, colocar la basura encima de la cisterna del agua que tomamos. En la práctica, eso es lo que hemos hecho con todos los vertederos que están ubicados sobre la región del Carso, donde están los depósitos de agua más ricos de Puerto Rico. Pues ahí tenemos todo un cúmulo de vertederos que están literalmente contaminando las aguas de consumo, de agua para uso agrícola, y hay muchas conexiones, gente que habla de la conexión del tema del cáncer, más que con otras cosas que hemos mejorado mucho más en términos ambientales, con el tema del agua. Déjame hacer la pausa y vamos a regresar a tocar ese tema. Regresamos en breve.